Hola, muy buenas tardes. Siendo las 2 en punto, retomamos nuestra agenda. Felicitaciones a los puntuales. Veo que cada vez son más y me encanta porque siempre había que premiar a los puntuales. Entonces, bueno, vamos con este concepto que la Andy nos está hoy manifestando constantemente en el evento, que es sobre eso precisamente, la puntualidad. Vamos a continuar en la tarde del segundo encuentro de seguridad y salud en el trabajo de la Andy. Los invitamos, recuerden seguirnos a través de Twitter como Andy_Colombia, en Instagram como Andy Colombia y a unirse en la conversación digital utilizando el hashtag numeral SSTAndy, todo en mayúscula. Asimismo, les recordamos, como aparece en pantalla, pueden descargar el código QR y de esa manera pueden interactuar con preguntas, inquietudes que tengan al respecto. Vamos a dar paso entonces al escenario al doctor Héctor Upegui, Chief Health Officer and International Strategy Lead Executive de IBM, Watson Health, con la conferencia Inteligencia Artificial en Seguridad y Salud en el Trabajo. Entenderla para gestionarla. Bienvenido. Adelante. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero una cuña. IBM Watson Health salió ya de IBM todo el bloque y ahora ya nos llamamos Merative, que es la nueva compañía, es un spin-off que salió de IBM. Pero digamos, yo en este momento tengo como los dos sombreros mientras tanto. Empecemos con esta pregunta. Pregunta, ¿entiendo el concepto de inteligencia artificial? ¿Sí o no? Pero no me lo digan a mí, díganselo al que está al lado, aprovechan y se conocen un poquitico. Pregúntenle al lado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y cuando les digan la respuesta me dicen, ¿ya les dio la respuesta el de al lado? Bueno, entonces ahora sí, levanten la mano los que dijeron sí. Eso. Y levanten la mano los que dijeron no. Bueno, está como miti. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a contar más o menos lo que vamos a hacer. Si de pronto en el camino ustedes dicen, no, esto no está cumpliendo el objetivo, levantan la mano, ¿no? Y le damos otra vez un poquitico como de ajuste. Bueno, la intención de esto es que al final de esto ustedes puedan hablar de inteligencia artificial en una cafetería con una servilleta. Quiere decir que uno ya tiene cierta confianza con el conocimiento cuando uno puede hablar de esto en una cafetería. Listo. Si al final no se sienten en esa confianza, entonces pues tenemos que volver a hablar, listo. Pero no vayan a decirles a la Andy porque no me vuelven a invitar. Bueno, entonces, listo. Lo primero es, yo soy médico. Yo no soy como dicen en este sector, yo no soy un tequi. Yo hice medicina, yo salí de aquí de Medellín, del CES, luego trabajé con Confenalco EPS, trabajé luego con Sura ARL, luego me pasé, trabajé con el gobierno, luego fui asesor externo y luego me fui para Alemania a trabajar con una reaseguradora alemana que trabaja con reasegura riesgos laborales en el mundo. Con esta compañía estuve 13 años, y luego me pasé para IBM hace 8 y ahora voy para Merative, que es la nueva compañía a partir del 1 de enero. Entonces eso simplemente pues como para motivarlos y animarlos, porque yo no es que sea un tequi, pues como le dicen aquí en el sector. Listo. Entonces, para que se animen, pues que esto apenas está empezando, la inteligencia artificial apenas está empezando. Entonces, algunos ejemplos, ustedes ya lo saben. Cuando uno está escribiendo en WhatsApp, a veces a uno le propone las palabras. Esa propuesta de palabras, eso es inteligencia artificial. Hay una aplicación que se llama Shazam, muchos de ustedes la conocen, que uno lo saca, la pone y le dice qué música es, uno lo pone a que escuche y le dice la música. Eso es inteligencia artificial. TikTok, Instagram, Facebook, en fin, toda esta gente tiene inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Hay muchas maneras como de definirla. A mí me gusta mucho esta,
porque es como muy práctica. Supongamos que uno pone en una habitación, pone a un ser humano y en la otra pone a la máquina y los pone a interactuar. Si el ser humano no es capaz de descubrir que en el otro lado hay una máquina, eso es inteligencia artificial. Listo. De una manera pues más o menos medio burda, pero que ayude, digamos, como a uno entrar en el tema. La inteligencia artificial es todo lo que está en rojo. Y adentro hay dos conceptos adicionales, uno que se llama Deep Learning, uno que se llama Machine Learning y el otro que se llama Deep Learning. Ahorita les explico un poquitico qué es como cada uno. Pero lo importante es que Deep Learning, Machine Learning hacen parte de la inteligencia artificial. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Bueno. La inteligencia artificial tiene como 3 dimensiones, donde más se ve, que es voz y sonido, es decir, uno ya puede poner a una máquina con inteligencia artificial a que escuche una voz y es capaz de interactuar con esa voz, entender y es capaz de responderle también. ¿Ya? Ustedes han visto que cada vez hay más de estas inteligencias artificiales en los teléfonos. Cuando uno llama a alguien a veces, le contesta en el otro lado una máquina y a veces interactúa ya un poco más que tiempo atrás. Entonces, esa es una. Shazam es un ejemplo, como les decía, de inteligencia artificial. Imágenes y video, ya hay máquinas de inteligencia artificial que son capaces de reconocer fotos, de reconocer rostros, de reconocer si lo que hay en la foto es un semáforo, es un gato, es un perro, es una casa, en fin. Y cada vez más se está empezando a utilizar, en caso concreto, en caso nuestro, en el tema de salud y seguridad en el trabajo, sobre todo en medicina, ya se está empezando a entrenar muchas de estas máquinas para que sean capaces de leer tomografías, gamografías, resonancias magnéticas y rayos X. ¿Listo? Entonces, y el tercero es texto. Nosotros hoy nos vamos a concentrar en texto. ¿Por qué en texto? Porque nosotros todos manejamos mucho texto y es como una muy buena manera de uno entender cómo funciona la inteligencia artificial y así hacer después una especie como de inferencia a más o menos imaginarse uno entonces cómo es que funciona el audio, cómo funcionan las imágenes, cómo funciona el resto. ¿Listo? El tema de Internet de las cosas, que yo me imagino que ustedes también lo han escuchado, el Internet de las cosas es básicamente más o menos lo mismo, es simplemente que una máquina se comunica con otra máquina aprovechando Internet. Y hay algunas cosas que ya hacen autónomamente, entonces entre las dos se comunican y resuelven algunos temas. Ejemplo concreto, la máquina, un robot que está trabajando en un área de manufactura, de repente detecta que se está sobrecalentando alguna de las piezas, manda una señal a otra máquina y la máquina autoriza que pare. Supongamos si ese fuera el protocolo. Puede que haya otros protocolos donde le digan, no, pare usted automáticamente sola. Pero lo que digo es que empieza a haber como una especie de posibilidades de que haya máquinas que hablen y se comuniquen entre ellas para procesos concretos. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a hablar de texto. Pero antes de eso les voy a contar una historia. Cuando venía para acá, yo estaba en el aeropuerto y delante mío venía una familia. Yo creo que era la abuela con el hijo y el nieto. Venían los 3 caminando más o menos a buen paso. Y el niño de unos, yo le pongo 4 años, no más de 5, pues 4 añitos. Iban caminando muy rápido y de repente el niño para y dice, ya no quiero caminar más. Entonces le dice, no, claro que hay que caminar más. Y dice, no, ya no camino más. Entonces le dice la abuela, ¿entonces qué? ¿Pedimos un taxi pues? Y él dice, sí. Entonces, ¿por qué les cuento la historia? Porque la inteligencia artificial es así. Cuando nosotros miramos la respuesta del niño, pedimos un taxi, él dice, bueno, porque fue una opción. Pero nosotros, que tenemos información en la cabeza, experiencia y datos en la cabeza, somos capaces de decir que no es posible que un taxi pase por la mitad de un aeropuerto, un corredor de aeropuerto. Pero como el niño no tiene más allá que la información que recibió en ese momento de su abuela, a quien tanto quiere, pues le pareció que era como muy obvio decir que sí.
la inteligencia artificial es igual. Cuando uno se imagina en la inteligencia artificial, muchos de todos nosotros, y yo pues cuando empecé a entrar en esta cosa, uno imaginaba una cosa pues la ciencia ficción, la cosa más enredada. Esto es programado por seres humanos para seres humanos. Esto no es pues Terminator y toda esta cosa. Detrás de cada una de estas cosas hay seres humanos programando esta vaina. Y estas máquinas son muy brutas. Si uno no les dice qué tienen que hacer, no lo hacen. ¿Ya? Y por supuesto, uno sí los puede llenar de algoritmos y de unos modelos de operación donde uno les puede dar más autonomía. Pero por más autonomía que uno les dé, nunca van a llegar a ser capaces de pensar como piensa un ser humano. ¿Por qué? Porque esto se lo aprendió alguna vez a un profesor, porque nosotros los seres humanos pensamos y somos capaces de pensar que estamos pensando. O sea, nosotros somos capaces, inclusive somos capaces de ser más loops. Uno es capaz de pensar que piensa y es capaz de pensar que piensa que piensa. Eso no es capaz de hacerlo una máquina. Entonces, eso es la conciencia. Entonces, conclusión, no es ciencia ficción, se puede hacer, les voy a poner el ejemplo del texto, no olviden el ejemplo del niño. Estas máquinas son muy brutas, la inteligencia artificial solo funciona si hay buenos datos y si uno entrena bien la máquina. ¿Listo? Vamos a empezar por texto. No, vamos a empezar por texto, solo nos vamos a quedar en texto. Entonces, en texto, en el mundo de la inteligencia artificial, cuando estas máquinas son capaces de leer texto, se llama procesamiento de lenguaje natural. En inglés, Natural Language Processing. Era pues para que vieran que yo hablo inglés. Y el understanding es un poquitico más elaborado, ¿no es cierto? Es decir, para poder hacer NLU uno tiene que tener NLP. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí vamos. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar más o menos cómo es la vida de muchos de nosotros. Uno llega y en esta pila de documentos ahí hay enfermedades profesionales, ahí hay enfermedades laborales, accidentes laborales y unas quejas. ¿Listo? Esto puede ser en papel, pero también puede ser en correo electrónico. Ya les dañé el día porque los hice acordarse de los correos electrónicos que se están acumulando mientras estamos hablando aquí, ¿cierto? Entonces, eso hay que repartirlo. Uno tiene que repartir esa vaina. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hacemos nosotros los seres humanos si tuviéramos que estar trabajando al frente de esto y tuviéramos que repartir los documentos? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros entramos y abrimos el documento, ¿cierto? Este es un documento, sacamos de ahí del archivador, de aquí, de este montoncito, sacamos uno y se puede ver así. ¿Ya? Hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, como la tarea es distribuir, la tarea no es entrar mucho en el conocimiento de si eso es accidente laboral o no, si es enfermedad laboral o no. No, por el momento, para el ejemplo que vamos a usar, solo vamos a saber si esto es un accidente o no, o si puede ser un accidente, de qué trata el documento para pasárselo a alguien, ¿no es cierto? Es decir, que los accidentes se los mando a Catalina, las enfermedades laborales se las mando a Álvaro y las quejas se las mando a Iván, ¿no es cierto? Supongamos que uno va a hacer eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos los seres humanos? Si estuviéramos al frente de esa pila de documentos, nosotros lo que hacemos es que abrimos el documento y si yo les digo a ustedes si esto es enfermedad laboral o accidente laboral o una queja, ustedes escanean el documento rápidamente con la cabeza y consciente o inconscientemente borran letras. Uno borra una cantidad de información que está ahí porque uno solo agarra 2 o 4 cosas que le parecen interesantes ahí, ¿sí o no? Entonces, lo mismo puede uno hacer con la máquina. Entonces uno le puede decir a la máquina que coja todo ese texto, que coja las palabras y haga una bolsa de palabras. ¿Y qué es una bolsa de palabras? La máquina es capaz, ya ahí vienen unos paquetes preentrenados que entienden español, inglés, alemán, francés, y son capaces de entrar, coger el texto y sacar del texto las palabras, ¿ya? Y luego contar cuál es la palabra más frecuente de ese texto. Hasta ahí vamos, ¿no? Eso se llama bolsa de palabras. La bolsa de palabras es súper útil porque remeda más o menos lo que nosotros hacemos. Fíjense que cuando ustedes leyeron aquí
ustedes no estaban tratando de entender mucho qué era lo que decía, sino que estaban buscando palabras. Entonces, les voy a mostrar ahora sí en físico. Esto es código puro y duro, pues, es lo que les voy a mostrar. Esto no está en la nube, esto está en mi máquina. Esto es software libre. Todos ustedes pueden entrar a la página web de Python. Python es un lenguaje de programación, y uno lo descarga en su computador, y ahí al lado está la documentación de cómo funciona Python. Bueno, entonces yo voy a entrar ya. Y voy a abrir un momento, me paré en la que no era. Eso, aquí. Muy bien. Entonces aquí a la izquierda, esto no es un producto comercial, esto es un prototipo, ¿no es cierto? Pero es para que ustedes vean cómo la máquina funciona. Entonces aquí voy a poner este texto. Este es un reporte de accidente de trabajo. ¿Listo? Esto puede ser que viene en un documento cerradito, como en la carpeta que vimos, puede llegar por email, puede que alguien lo teclee directamente. Entonces, lo vamos a poner aquí. Esto que ustedes van a ver está en tiempo real. Entonces yo le voy a decir que lea todo el texto, pues que haga la bolsa de palabras. Ahí la hizo. Él hizo la bolsa de palabras y la colocó en una manera gráfica que se llama word cloud, que es nube de palabras. O sea, de una bolsa de palabras hace una nube de palabras. Esa nube de palabras es esta. Entonces, cuando uno va a mirar esto, hay mucha cosa que estorba. ¿Qué les estorba para poder entender ahí el mensaje? La palabra de, un, que, el, y, ¿cierto? Eso como que no da valor agregado. Esas palabras en el mundo del NLP se llaman palabras de parada o palabras vacías. ¿Listo? Stop words. Otra vez en inglés. Entonces, vamos a quitar las stop words. Miren que aquí yo tengo en este botón sin stop words. Entonces miren que al poner ese ya desapareció tal y ya uno tiene mucha más claridad que esto podría ser un accidente. ¿Sí o no? Hay algunas palabras que a uno le estorban ahí, como el Timothy, que es un nombre. Entonces uno puede seguir entrenando más la máquina y limpiar más el texto y dejarlo más limpiecito. Entonces, esto que acabamos de hacer se llama NLP, aplicando una técnica que se llama bolsa de palabras, presentándoselos a ustedes gráficamente, ¿ya? Pero la máquina no tendría que presentárselos gráficamente, sino que uno la podría darle una orden adicional y decirle, mire, si este componente de palabras, de bolsa de palabras, tiene las siguientes condiciones, entonces considere que es un accidente laboral. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto para ustedes es un accidente o una enfermedad. Ven, se lo mandaríamos a accidente, ¿cierto? Se lo mandaríamos a Catalina. Entonces, yo le voy a decir que la clasifique. La clasifica como accidente laboral. Entonces, una vez que la máquina ya es capaz de clasificarla como accidente laboral, ya la puede repartir. Esto, ¿cómo les pareció de simple? Levanten la mano a los que les pareció muy simple. Bueno, y eso es así de simple. Entonces, con esta técnica hay compañías repartiendo ya los emails al interior cuando reciben en las áreas de quejas. Reciben la queja y ya reciben emails y son capaces de empezar a repartir emails. Gente que maneja mucha correspondencia, escanean la correspondencia, una vez que está escaneada, uno la puede jalar de una maquinita como esta, de un motor como estos, jala el texto, lo pasa por el NLP, aplicando la técnica de bolsa de palabras, poniéndole una regla adicional y ya puede uno repartir más o menos quién debe leerlo. Hasta aquí no hemos definido si eso sí es un accidente, si no es un accidente, por favor dígame el nombre de la persona, eso no lo hemos hecho.
Aquí es simplemente repartir trabajo. Listo. Pero puede ayudar enormemente. Por eso quise arrancar con este ejemplo, porque es un ejemplo muy sencillo que nos permite, digamos, tener una aproximación inicial al NLP. Esto que les acabo de contar se llama inteligencia artificial determinística, es decir, basada en reglas. Es muy cerrada, ¿sí ven? Es como muy predeterminada. Yo más o menos le dije, cuente palabras y ya. Y la máquina cuenta las palabras, yo miro qué fue lo que contó y luego yo mismo le doy la regla para que reparta a dónde quiero que vaya con una regla adicional. Y esa regla adicional casi siempre son condicionales. Como en Excel cuando uno pone si tal cosa, entonces esto. ¿Listo? ¿Usted cómo vamos? Entonces, esto es inteligencia artificial, NLP, determinístico. Hay muchas técnicas determinísticas en NLP. Esta primera que estamos viendo es bolsa de palabras. Ya que les expliqué ese concepto, me voy a devolver un poquitico, porque uno le tiene que ayudar a la bolsa de palabras a que no pierda el tiempo leyendo palabras que de pronto están mal escritas o que de pronto están muy repetidas, ¿no es cierto? Entonces existen unas técnicas que se las permite a uno los paquetes de inteligencia artificial para limpiar los textos un poquitico más. Entonces, por ejemplo, si yo voy a analizar un documento de 7.000 palabras, entonces está muy claro lo que les conté del stop words, eso es lo primero que uno saca. Pero también uno puede empezar a sacar, si le dice, por ejemplo, el trabajador se accidentó, se cayó y se accidentó. Mientras el trabajador caía, ¿no? Entonces, como varias acepciones del verbo caer. Entonces ya existe en la técnica de NLP, hay paquetes que ya están hechos que le ayudan a uno a agrupar palabras que son de la misma familia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, caer, el verbo es caer, cayó, caía. Para la máquina ya no importa mucho si caía, si cayó, es básicamente que el verbo es caer. Y le interesa eso de pronto para algunas cosas que uno quiera analizar. ¿Ok? Entonces, lo que les quería decir es, en esta técnica que yo les acabo de mostrar, de bolsa de palabras, no limpiamos mucho el texto porque era básicamente para distribuir. Pero si uno ya quiere empezar a entrar en más detalle, ya tiene que empezar a limpiar mucho más el texto. Ya tiene que empezar a trabajar mucho más duro. Ahora les voy a poner otro ejemplo. Entonces miren, lo que decíamos, si yo les muestro a ustedes esto, ustedes ya son capaces de decir más o menos qué puede ser un accidente, qué puede ser una enfermedad, lo podrían más o menos repartir. Lo mismo, bolsa de palabras. Pero vamos a suponer que yo tengo un documento como este, yo recibo un documento de 7.000 palabras. Ahí tengo enfermedades. Este documento lo construí yo y tiene, yo lo sé, pues porque yo fui el que lo hice, yo sé que esto tiene 60 enfermedades laborales, tiene 2 quejas y tiene 7 accidentes laborales. Entonces vamos a suponer que eso viene todo en un mismo documento. Este documento son 15 hojas. Si yo cojo este documento, que es este, ¿ya? Miren este documento que es muy largo. Ah, no, perdón, este no es. Perdón. Listo, miren que este documento ya es muy largo. ¿Ya? Este documento, si yo lo copio y lo paso para acá, y lo pongo aquí en la maquinita y le digo que me muestre todo el texto,
Por supuesto, las palabras más comunes son los stop words. Voy a quitar los stop words. Entonces aparece muchas veces, miren que aquí se perdió el accidente y se perdió la queja, porque como yo les dije que en el documento yo metí 60 enfermedades laborales, queda muy berraco, ¿no? Saber si ahí hay accidentes laborales, y por más que yo lo limpie, siempre va a aparecer la prominencia, porque recuerden lo que les dije, en la bolsa de palabras lo que se hace es que se cuenta la frecuencia de palabras y se presenta como tema dominante. ¿Listo? Entonces, esto, cuando yo se los muestro aquí, es esto. Es decir, cuando uno empieza a mirar la complejidad del NLP, ¿cuánto de complejo puede ser el NLP? Esto que yo les acabo de mostrar está por aquí arribita, en la parte de fácil. Está antecitos está por los lados de topic modeling, lo que les acabo de mostrar, entre topic modeling y test classification, pero un poquitico atrás, este concreto que hicimos, está antes del topic modeling. Cuando ustedes ven chatbots, que a veces entra uno a las páginas web y le dicen qué necesita, entonces uno empieza a escribir e interactuar, ustedes se van a dar cuenta que hay unos chatbots que son, ¿qué necesita? ¿Tarjeta de crédito o cuenta corriente? Entonces uno le dice, no, necesito, qué sé yo, tengo una pregunta de la cuenta de ahorros, vuelve y le aparece la pregunta, ¿qué necesita? ¿Tarjeta de crédito o cuenta corriente? Entonces uno dice, no, necesito de cuenta de ahorros, vuelve y le aparece la misma pregunta, porque esa es inteligencia artificial, NLP, determinístico, tiene unas reglas por detrás, esto más esto es esto, ¿ya? Hay otros chatbots que uno escribe a mano alzada, uno va escribiendo texto y la máquina interactúa más con uno, esos ya son mucho más abajo. Si ustedes miran la predicción de texto en WhatsApp, eso ya está mucho más abajo. La capacidad que uno tiene de traductor, ustedes han visto el traductor de Google, Bing y todo eso, esos traductores es NLP y ya no es determinístico, eso ya tiene mucho más abajo. Y ese mucho más abajo era de las 3 bolas que les mostré, inteligencia artificial, es Machine Learning y Deep Learning. Entonces, una manera de entender lo que a mí me sirve mucho es, mientras más complejo sea la explicada de qué es lo que está haciendo la máquina, más adentro se está metiendo uno, ¿no es cierto? Mientras más fácil sea, es más determinístico. Mientras más enredado vaya, más complicado sea la tarea, más se va metiendo uno en Machine Learning y Deep Learning. ¿Qué es el Machine Learning? El Machine Learning es que uno más o menos le da la tarea y la máquina sola, con algunas cosas que uno le dé inicialmente, ya resuelve el tema. Les voy a poner un ejemplo ya concreto. ¿Listo? Les mostré, les dije el ejemplo de este documento de 15 hojas, que adentro yo sé que tengo 3 temas, ¿ya? Pero, pero ustedes no saben, yo lo sé. Yo lo sé, pero ustedes no lo saben. A ustedes les llega ese documento a su escritorio y tienen que saber de qué hay allá adentro, de qué es. Ustedes no se van a poner a leer las 15 hojas porque no tienen tiempo. La máquina es capaz de entrar y aplicando Machine Learning, ya el segundo paso, ya no es tan determinístico, ya es mucho más Machine Learning, lo que va a hacer es que va a entrar y coge todas las palabras que están en ese documento, las 7000, y las empieza a limpiar. Ahí sí, como yo les decía, cayó, caía, caer, eso se llama manejar la raíz de las palabras, maneja la raíz de las palabras, funciona muy bien en verbos. Y también utiliza otra técnica que se llama lematización, que es buscar palabras comunes, y todo esto es con el ánimo de tratar de reducir la mayor cantidad de palabras a palabras que sean únicas, ¿ya? Quita todo lo que sea puntuación, comas, todo lo pone en minúscula. Es decir, hay una técnica de limpieza del texto y uno se lo entrega a la máquina y lo que hace la máquina es agarra cada palabra y empieza a mirar
¿cuál es la probabilidad de que esa palabra pertenezca a un tema, a un algo? No sabe qué es. La máquina no sabe de qué estamos hablando. Yo lo sé, pero la máquina no. Y la máquina empieza a poner esta palabra, yo creo que hace parte de este tema, de un tema 1. Esta otra creo que hace parte de un tema 2. Esta creo que hace parte de un tema 3. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Esta técnica se llama modelamiento de temas, o topic modeling en inglés, y la técnica que utiliza se llama LDA. LDA es una técnica lo voy a decir y no lo repito, y no lo voy a repetir porque después ustedes me preguntan qué quiere decir, eso ya no sé, que es una probabilística multinomial. Es decir, esta hace probabilística sobre grupos y subgrupos. Todo esto lo agrupa y utiliza la técnica que se llama Latent Dirichlet Allocation, que es esta que estamos usando. Entonces, aquí yo ya corrí el programa pues para poder avanzar. El modelito concreto es esto que ven aquí. Listo. Yo le dije que buscara 3 temas, pues para el examen, pues acá para el ejercicio, pues para que ustedes lo pudieran ver más tranquilamente, pero si ustedes están en sus casas y les llega un documento de estos, ustedes aleatoriamente pueden decir, voy a poner 2 temas. La máquina distribuye hasta donde más puedan estos 2 temas lo que le parece que las palabras son afines y le propone a uno, mire, yo encontré un tema con estas palabras y usted mismo define si eso tiene sentido para usted. Listo. Yo aquí puse 3 y miren que al ponerlo aparece así. 1, 2, 3 temas. Miren, en este tema, en el 2, juntó todas las palabras que tenían que ver con asbestos. O sea, la máquina, si ustedes leen esto, yo me adelanté pues porque me quedan 8 segundos, si ustedes leen aquí y se paran ahí y empiezan a mirar las palabras que agrupó, tienen que ver todas con el asbestos, con la enfermedad laboral. Si se paran aquí, estas tienen que ver mucho con mucho más, tiene algunas palabras de asbestosis, si la ven ahí, ¿no es cierto? Y engrosamiento plural, en fin, pero la gran mayoría de las que puso fueron mucho más relacionados con accidente. Y esta está mucho más relacionado, este está mucho más relacionado con el accidente y esta está mucho más relacionada con las quejas. Es decir, lo que les quiero decir es, se los voy a mostrar en inglés, porque a veces en las traducciones se pierde un poco. Mira, aquí en inglés fue mucho más claro, aquí está asbestos, aquí está accidentes y aquí están las quejas. Lo que les quiero decir es que este tema, que parece una cosa muy elaborada y que realmente lo es, funciona en una máquina como la que yo tengo aquí al frente. Eso no es pues un computador así grandotote para hacerlo. Claro, si uno ya empieza a manejar mucho volumen de documentos, pues tiene que tener un computador con más capacidad. Pero lo que les quiero decir es que esto lo utilizan en la vida real organizaciones para repartir mucho más, con mucho más juicio, los temas. Fíjense que la primera que les mostré es mucho más determinística, es como mucho más manual. Esta es mucho más de machine learning, más automática por parte de la empresa, de la máquina, y uno ya mismo entra y cuando ya mira cómo quedó entrenado el modelo, uno ya le puede empezar a meter documentos nuevos y ya la máquina lo empieza a repartir para el 1, el 2 o el 3. Listo. Entonces, termino allí. Espero que si les vuelvo a preguntar esto, haya más gente que diga que sí. Sí, hay más gente que dice que sí. Bueno, no les dé miedo a la inteligencia artificial, vale la pena, hay que meterse. Todos nosotros, tarde que temprano, nos vamos a ver confrontados con eso. Y no es tan complicado. Hay muchas complicadas, pero no es tan complicado, hay que arrancar. El camino más largo empieza por un paso. Muchas gracias.